Muy buenas noches. Continuando con la presentación de las clases teóricas de endocrinología, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. Como definición, una lipoproteína pues es un complejo, valga la redundancia, de lípidos y proteínas que están dispuestos de tal forma como tenemos en la fotografía, ¿no? Esta es una fotografía esquemática, ¿no? Si es que pudiéramos ver a color en microscopía electrónica el complejo de lipoproteína, ¿no? Tenemos acá en morado eh, los, eh, las cabecitas de los lípidos, ¿no? Con su porción hidrofóbica, ¿no? Hacia adentro, donde están en contacto con triglicéridos, moléculas de colesterol, ácidos biliares, ¿no? Y estructuralmente están apoyadas con proteínas transmembrana, ¿no? Estas proteínas transmembranas son los componentes, ¿no? Que le dan el nombre de lipoproteína, ¿no? Estos componentes principalmente son la ApoB y la ApoA, ¿no? Que vamos a ver que se encuentran dentro de las diferentes lipoproteínas. ¿Para qué sirven estos complejos de lipoproteínas? Pues sirven para transportar el colesterol. Ustedes saben que el colesterol es una molécula, vendría a ser anfipática, ¿no? O sea, no puede estar en contacto con el agua. Y en la sangre, que el torrente sanguíneo, su principal componente es agua, ¿no? El líquido extracelular. Por lo tanto, se transporta en el torrente sanguíneo gracias a estas lipoproteínas, ¿no? No solamente el colesterol, los triglicéridos, las vitaminas liposolubles, ¿no? Y esto es muy importante, el colesterol, ¿para qué sirve? ¿De qué le sirve a los diferentes órganos? Pues muy fácil. El colesterol es la molécula esencial para la síntesis de varias hormonas, ¿no? Hormonas que tienen naturaleza lipídica, como los mineralcorticoides, la aldosterona, como los glucocorticoides, el cortisol, como las hormonas sexuales, ¿no? Andrógenos, progesterona, ¿no? Estrógenos. Todos estos son muy importantes dentro de la fisiología de cada persona, ¿no? Independientemente el sexo, ¿no? Todos necesitamos el transporte de colesterol, ¿no? Colesterol es muy importante para la síntesis de esa hormona. ¿Qué más transporta? Pues triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos son igual de importantes, ya que los lípidos, ¿no? En forma de triglicéridos constituyen una forma de energía, ¿no? De alto rendimiento, ¿no? Un nutriente de alto rendimiento calórico, ¿no? Para obtener energía, ¿no? Nosotros, al tratar de hablar al paciente, de explicarle que entienda algunas cosas, pues le decimos que los carbohidratos aportan pues una cierta cantidad de energía para ustedes. Una molécula de glucosa puede cargar hasta 4 calorías, ¿no? Aportar. En cambio, una molécula de lípido, ¿no? Un triglicérido puede aportar hasta 10 o hasta incluso más calorías, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Más del doble, ¿no? Entonces esto es muy necesario para los tejidos cuando requieran alto rendimiento, ¿no? ¿Qué tejidos tienen a su disposición, ¿no? Tejido graso adyacente para recurrir a esta fuente de alto rendimiento energético, ¿no? El corazón, si ustedes recuerdan la anatomía, el corazón tenía su grasa pericárdica, ¿no? Los músculos también, si recuerdan la anatomía, cuando diseccionaban los músculos de las extremidades, por encima del músculo inmediatamente había tejido graso, ¿no? Entonces todo esto sirve para, más que todo la parte muscular, para que tenga alto rendimiento, ¿no?
¿Qué más transporta? ¿Qué más va a haber acá adentro? Vitaminas liposolubles, ¿no? Todos los componentes de las vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ¿no? El famoso ADEC, ¿no? El mnemotécnico para las vitaminas liposolubles, va a ser muy necesario ya que estas no van a tener otra forma para transportarse en la sangre que gracias a las lipoproteínas, ¿no? Entonces la función de estas es esencial para la vida, muy esencial. Ahora esa es la parte fisiológica, ¿no? Siempre hay que tener el contraste con la fisiopatología, ¿no? Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que van a hacer cuando se vea alterado este equilibrio de las lipoproteínas? Pues se va a generar el inicio de una enfermedad aterosclerótica cardiovascular, ¿no? Como vamos a ir viendo, y clásicamente ustedes saben que hay dos tipos de lipoproteínas, ¿no? Dos colesteroles, entre comillas, el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Que son una buena denominación, ya que dentro de la fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica, pues desenvuelven estos papeles, ¿no? Uno es el héroe y el otro es el villano, ¿no? Vamos a ir viendo un poco de ese tema, pero nos vamos a enfocar más que todo la presentación a los trastornos de las lipoproteínas, ¿no? Que vendría a ser también llamado el grupo de las dislipidemias. Dislipidemias que son muy frecuentes en nuestro medio. Es decir, estas proteínas estructurales, apolipoproteínas, se van a reciclar para formar, para sintetizar las VLDL, ¿no? Se van a llamar las ApoB, ¿no? Estas lipoproteínas, y de estas se van a generar las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Porque el hígado recibe al final todo el colesterol igual de la circulación portal, ¿no? De la absorción intestinal, y él se va a encargar de administrar, ¿no? El colesterol en la génesis de las lipoproteínas. Ahora, fisiopatológicamente, cuando hay alguna alteración hepática, cuando se sobresatura el hígado en otras funciones, pues puede sobrevenir el hígado graso, ¿no? Y ahí ya no está manejando bien a las lipoproteínas, ¿no? Pero ya, la vía endógena comienza con la liberación de VLDL a partir de los remanentes, ¿no? Que quedaron de los kilomicrones de la vía exógena. Y estos VLDL pues van a ir igualmente liberando a los tejidos, van a pasar a la circulación, y ya sea músculo que lo requiera o grasa que quiera guardarlo, ¿no? Tejido adiposo, pues va a ir liberando moléculas de ácidos grasos libres, colesterol, triglicéridos, ¿no? Y estos se van a ir reduciendo de tamaño, se van a ir contrayendo también, ¿no? Hasta lipoproteínas de intermedia densidad o de alta densidad, ¿no? Y al finalizar, pues estas van a cumplir la función que vendría a ser el transporte del colesterol para las hormonas, transporte de vitaminas y demás, ¿no? Entonces, todo entra en un equilibrio. Ahora, ¿qué se va a encargar el HDL? El HDL, pues, se va a formar con un tipo diferente de lipoproteína, que no es el ApoB, es el ApoA1, y se sintetiza en el hígado y en el intestino, ¿no? Mi intestino va a generar kilomicrones, y el hígado mismo también va a liberar HDL, ¿no? Que va a tener ApoA, y esta va a ir recogiéndose, vendría a ser el exceso de colesterol que van liberando las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Desde el VLDL al LDL. Entonces, a medida que mi LDL se va encogiendo, pues mi HDL siempre va a estar detrás de él. Si está liberando un colesterol no esterificado o un triglicérido, porque obviamente aumenta la concentración, el LDL se va a encargar de recoger, de normalizar. De ahí viene el término de que el HDL recluta colesterol no esterificado, ¿no? Por eso se le dice coloquialmente el colesterol buenito, ¿no? Y después vuelven al hígado. ¿Para qué? Para que se reciclen las apolipoproteínas y se liberen ya sea VLDL y HDL, ¿no? Y vayan a cumplir sus funciones en los tejidos del organismo.
Una vez habiendo hecho esta introducción, ¿no?, de todo lo que corresponde a las lipoproteínas, su estructura, su fisiología, pues tenemos que hablar de los trastornos del metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? La bibliografía oficial Harrison pues nos habla de dos tipos de trastornos, los primarios y los secundarios, ¿no? Obedeciendo el orden, ¿no?, 1 y 2, describe inicialmente los trastornos primarios, ¿no?, que de repente predominan, ¿no?, en el primer mundo, ¿no? En Estados Unidos, Europa, hay una alta relación, ¿no?, incidencia, diagnóstico de trastornos primarios. ¿Esto por qué? Por la diversificación racial, ¿no? Los antecesores, los antiguos descendientes de europeos, ingleses, incluso africanos, suelen tener trastornos primarios muy marcados de dislipidemias, ¿no?, que vendría a ser el sinónimo de trastorno del metabolismo de las lipoproteínas. Podemos reducirlo a dislipidemias, ¿no? Es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? Pero ¿por qué yo lo he cambiado? He colocado aquí secundarios, ¿no? En los países de primer mundo, donde ya se están diagnosticando estas, pues en los de tercer mundo, como no tenemos todavía la injerencia racial europea muy marcada acá, exceptuando en algunos países, ¿no?, que son nuestros vecinos, pues las más prevalentes son las dislipidemias de causa secundaria, ¿no?, secundaria a otras patologías, como lo es obesidad, diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome nefrótico y la enfermedad renal crónica también, las hepatopatías, hepatitis agudas, hepatitis crónicas y los fármacos, ¿no?, principalmente los estrógenos que están de venta libre como anticonceptivos, ¿no?, anticonceptivos orales, los corticoides también, que lamentablemente igual tienen venta libre y ocasionan mucho síndrome de Cushing secundario sobre corticoides. Por eso todos estos están inmiscuidos como causas de dislipidemias secundarias, ¿no? Como abordaje diagnóstico y terapéutico a cualquier paciente que vean su perfil lipídico y tenga una dislipidemia, necesariamente tenemos que pensar en causas secundarias primero, y si se descartan las causas secundarias, recién apreciar, ¿no?, a las causas primarias, ¿no? Muchas veces las causas primarias suelen diagnosticarse después de meses o años tratando una causa secundaria, ¿no? La mayoría de la lista que tenemos de trastornos primarios, ¿no?, suelen no diferenciarse mucho de los valores del perfil lipídico. Es decir, un paciente que tenga dislipidemia por obesidad o versus uno que tenga hipercolesterolemia familiar, ¿no? Hay sutiles diferencias en los valores, ¿no?, que no están marcadas, no hay un límite claro, ¿no? Los pacientes con hipercolesterolemia familiar primaria pueden tener más de 200, 300 de colesterol basal, y nuestro obeso secundario también puede ser así, ¿no? La situación es demasiado variable, ¿no? Generalmente cuando no responden al tratamiento o cuando llevamos bastante tiempo, ¿no?, y no está asociado a algún factor secundario, recién sospechamos en la causa primaria, ¿no?, y las vamos a ir desarrollando una por una. Dentro de las causas primarias, pues principalmente la que más se ha estudiado y los países que más han estudiado causas primarias en Latinoamérica son Brasil, Argentina, Chile, ¿no?, Perú, que justamente tiene ascendencia racial, ¿no?, de Europa, Asia, ¿no?, Portugal, ¿no?, donde existen mayor incidencia de las dislipidemias primarias, ¿no? Dentro de la que destaca en Latinoamérica mucho más es la hipercolesterolemia poligénica, ¿no? En cambio, la hipercolesterolemia familiar, el déficit de ApoC100,
la hipertrigliceridemia familiar, disbeta-lipoproteinemia familiar, hiperlipemia combinada familiar e hipoalfa-lipoproteinemia primaria, pues tienen una menor incidencia en Latinoamérica. Pero hay que mencionarlas y destacarlas. Y vamos a dar también algunos tips para saber cuándo sospechamos en una de estas primarias. Teníamos disminución de la sensibilidad a la insulina, ¿no? En diabetes, particularmente en diabéticos tipo 2, que usualmente también son obesos, ¿no? Hay este factor de la resistencia a la insulina, ¿no? Muy aparte de la resistencia a la insulina, va a haber una disminución de la actividad de las lipoproteín lipasas, ¿no? Las lipoproteín lipasas son enzimas muy necesarias que van a hacer que se liberen el colesterol libre y los triglicéridos de las lipoproteínas cuando así el tejido lo requiera, ¿no? Entonces, si no va a haber actividad de lipoproteín lipasa, el LDL va a seguir circulando con su molécula de colesterol. En algún momento se cansa y dice, ya, lo liberaré aquí. ¿Dónde lo libera? En el endotelio, ¿no? Lamentablemente en el endotelio va a haber ya por la hiperglucemia un estrés endotelial, ¿no? La hiperglucemia crónica, constante, o sea, tener hiperglucemia durante años de años, ¿no? Que es lo que pasa en la diabetes, pues hace que el endotelio entre en disfunción, ¿no? El endotelio no le va bien que exista hiperglucemia, porque está en contacto con la sangre, ¿no? Y esto va a predisponer, ¿no?, el escenario ideal a que si hay resistencia a la insulina, hay baja actividad de las lipoproteín lipasas, pues el colesterol se deposite debajo del endotelio, ¿no? También en la diabetes va a haber menor catabolismo de VLDL y de kilomicrones, ¿no? Va a haber una síntesis mayor de ácidos grasos en el hígado, ¿no?, generando también predisposición a hígado graso, ¿no?, en el tema de diabetes, y se va a caracterizar el trastorno dislipidémico en un LDL alto y triglicéridos altos, ¿no? Lo que obviamente no es bueno, y como vemos acá, la génesis de la aterosclerosis, ¿no? Luego ya viene el macrófago, hay una placa aterosclerótica, esto se puede calcificar o se puede romper, ¿no? Y ahí viene la génesis de los eventos cardiovasculares mayores en los diabéticos, el infarto de miocardio o el accidente vascular cerebral, ¿no? Entonces, todo un drama, pero son altamente susceptibles los pacientes diabéticos a tener dislipidemias, ¿no? Hipotiroidismo, ¿no? La tiroides es una glándula, pues, muy noble, y las hormonas tiroideas son muy nobles, ya que mantienen activo el organismo, ¿no? Al existir patología tiroidea que va a causar déficit de hormonas tiroideas, pues el organismo se va a enlentecer. El metabolismo, el intercambio de sustrato energético a energía, pues se va a enlentecer, y por lo tanto va a haber una depuración tardía de los LDL, ¿no? La vía exógena como la vía endógena se va a enlentecer por la no esterificación, no síntesis de varias proteínas, ¿no?, que vamos a tener disponibles para la formación de las lipoproteínas. Entonces, como va a haber un estanque, el LDL va a comenzar a subir en los pacientes tiroideos, ¿no? Nuestro paciente tiroideo, al tener una degradación retardada de VLDL, estas van a tener menor secreción biliar, o podríamos decirle también excreción biliar, generando predisposición también a enfermedad aterosclerótica, ¿no? Eso en el caso de los hipotiroideos. Y como punto muy aparte, muchas veces diagnosticamos hipotiroidismo como una causa de obesidad haciendo un perfil lipídico, ¿no? Muchas veces el perfil lipídico muy elevado, si no hay otra clínica hipotiroidea o es muy incipiente, de ahí muchas veces se parte y se llega al diagnóstico de un hipotiroidismo posteriormente pidiendo estudios hormonales, ¿no? Por eso la identificación de esta dislipidemia con LDL alto es muy importante en estos pacientes. Síndrome nefrótico.
el mecanismo por el cual hay dislipidemia en el síndrome nefrótico, ¿no? Si ustedes recordarán, tenía una tríada, ¿no? Hipoalbuminemia, proteinuria y edemas, ¿no? Pues se queda corta la tríada porque yo le voy a añadir uno más que va a ser la hiperlipemia, ¿no? O dislipidemia con LDL alto. ¿Por qué se da esto? Pues saben que el síndrome nefrótico es porque la membrana, la barrera de filtración de las nefronas pues ya no funciona y se van a filtrar las proteínas. Pues adivinen qué proteína también se filtra, pues las apolipoproteínas, ¿no? Las lipoproteínas o apo, por daño en la barrera de filtración comienzan a excretarse por la vía renal. Normalmente con una barrera de filtración buena pues no pasaba nada, pero como la barrera ya va a estar comprometida se van a perder apos, ¿no? En el síndrome nefrótico. Y estas, al ser necesarias para la síntesis especialmente de HDL, genera un desequilibrio y hace que exista menor depuración de LDL y mayor producción hepática de LDL, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la vía endógena de las lipoproteínas se va a ver hiperestimulada, ¿no? Generando un LDL alto, ¿no? Entonces este es un elemento muy importante, ¿no? Y muchas veces, al igual que con el hipotiroidismo que les mencioné, el paciente con síndrome nefrótico usualmente orina bastante, no todavía ha llegado a los edemas, pero diagnosticamos una dislipidemia. Necesariamente, si tiene algún otro signo o síntoma que oriente a la parte renal y lo estudiamos por esa parte, pues podemos descubrir un síndrome nefrótico a raíz de una dislipidemia, ¿no? No es lo usual, pero hay algunos casos que sí puede ser. En el caso de las hepatitis agudas y colestasis, ¿no? Las hepatitis agudas de causa principalmente infecciosa, alcohólica o farmacológica, ¿no? Van a generar una sobresaturación del hígado, ¿no? El hígado, ustedes sabían que tenemos acá el esquema, están los adipocitos distribuidos en lobulillos y tenían un polo portal, ¿no? Un polo canalicular hacia los canalículos biliares y realmente hacían muchas funciones los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos sintetizaban la bilis, guardaban productos de desecho, síntesis de proteínas, metabolismo de aminoácidos, ¿no? El metabolismo de prácticamente todas las proteínas recaía en el hígado, ¿no? Entonces, cuando existe una inflamación global del hígado, va a existir una tendencia hacia el aumento de síntesis de VLDL e hipertrigliceridemia. ¿Por qué se dice esto? Porque de todas las funciones hepáticas, se sabe que la síntesis o el metabolismo del colesterol es la que le lleva menos energía, ¿no? Cuando existe una afección, una inflamación global del hígado, se paralizan todos los procesos que utilizaban alta cantidad de energía y los que no utilizaban mucha energía se van a intensificar, ¿no? En este caso va a existir aumento de LDL y puede haber hipertrigliceridemia. Obviamente esto es transitorio, porque una hepatitis aguda, si no se trata, puede matar al paciente, ¿no? Entonces por eso es una urgencia médica. Normalmente al paciente lo tratamos, se resuelve ya sea de causa infecciosa, alcohólica o farmacológica, y la dislipidemia desaparece, ¿no? No es necesario, y recalco en este apartado, tratar con fármacos hipolipemiantes a las hepatitis agudas porque resolviendo la causa, pues se va a solucionar el trastorno, ¿no? Muy diferente con las hepatitis crónicas y la insuficiencia hepática, ¿no? En estas va a haber más bien una reducción del colesterol total y triglicéridos. ¿Esto por qué es? Porque ya la hepatitis crónica, el hígado
no ha logrado regenerarse, no está cumpliendo bien de forma global todas sus funciones, entonces va a empezar a haber otros trastornos nutricionales, desnutrición, malnutrición, ¿no? Pérdida de peso y demás. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a un paciente con estigmas hepáticos, un paciente cirrótico, pues generalmente tienen muy mala nutrición, ¿no? Esto hace que más bien el colesterol y los triglicéridos que se liberen de las lipoproteínas del hígado sean muy bajas, ¿no? Entonces esto ya no es un trastorno dislipidémico, sino es una parte ya vendría a ser nutricional, ¿no? Dentro de los fármacos, ¿no? Los fármacos que tienen naturaleza lipídica o procedan del colesterol, como lo son los estrógenos y los corticoides, ¿no? También esto puede ser con la testosterona, ¿no? Exógena, que van a causar, ¿no? Un desequilibrio a nivel de los ejes hormonales, ¿no? Con la hipófisis, que principalmente tienen con la suprarrenal y la parte de los ovarios, ¿no? Generando que, pues como todos venían del colesterol, pues va a haber un desequilibrio y va a haber mayor síntesis de LDL o liberación de estos por el hígado, ¿no? Ocasionando nuestra dislipidemia. Como el anterior caso, si nosotros tratamos, ¿no? El corticoide, el síndrome de Cushing, con deshabituación del corticoide y la parte de los estrógenos, ¿no? Con la buena dosificación de estrógenos por un especialista, pues tendría que en teoría resolverse el trastorno lipídico, ¿no? Muchas veces un paciente puede tener varios de estos, ¿no? Puede ser diabético, obeso, toma corticoides por alguna enfermedad reumática, entonces se hace un poquito más complejo, ¿no? Pero sepan que es una causa también apartada de forma secundaria de la dislipidemia. Ahora, refiriéndonos a las hipertrigliceridemias primarias, ¿no? La familia que les acabo de colocar al principio, ¿no? ¿En qué situaciones nosotros vamos a sospechar de una hipertrigliceridemia primaria de entrada, ¿no? Las dislipidemias primarias, pues las vamos a sospechar cuando veamos al examen físico y sea muy evidente, ¿no? Los xantomas, ¿no? Que se escribe con X. Los xantomas son acúmulos de lípidos, principalmente debajo de la piel de extremidades, adyacentes a los tendones, ¿no? No hay un mecanismo por el cual haya esta apetencia de los lípidos ahí, ¿no? Pero cuando existen en muy alta concentración, colesterol por más de 500, ¿no? LDL por más de 300, triglicéridos por más de 500 o hasta 1000, pues vamos a sospechar de una hipertrigliceridemia de entrada. Y más si tiene los xantomas, ¿no? Son normalmente blandos, bien delimitados, pero son modificables a la palpación, ¿no? Pueden haber depósitos de xantomas, ¿no? En el ojo, ¿no? Este anillo que ven en el iris, pues es un depósito, es un xantoma ocular, ¿no? Muchas veces pensamos en lo más raro, ¿no? Hay el exceso de cobre, los anillos de Kaiser-Fleischer igual pueden ocasionar esto, pero es una connotación un poco más diferente, ¿no? Es un color blanco, amarillento de los xantomas, ¿no? Y en este podemos ver otra peculiaridad de las dislipidemias primarias, de que son de predominancia en edades pediátricas, ¿no? Si un paciente tiene predisposición genética a una dislipidemia primaria, pues esto se va a hacer evidente en la niñez, ¿no? En la niñez primordialmente. Aquí podemos ver, son las rodillas, las manos de un niño. Debe tener este niño de 10 años para abajo, donde hay los xantomas, ¿no? En extremidades y demás, ¿no? En esos casos podemos, si hay esta sospecha clínica y lo corrobora el laboratorio, sospechar de entrada una dislipidemia primaria, ¿no? ¿Y cómo se estudia estas dislipidemias primarias? Pues Harrison hace una
descripción muy extensa y a detalle, ¿no? Que como bibliografía ustedes tienen que leerla. Sin embargo, yo considero que es mucho más importante hacer hincapié en las secundarias, ¿no? Deben saber que la forma de diagnóstico de estas primarias se hace mediante biología molecular, ¿no? Amplificación de PCR, amplificación de cadenas de ADN para ver si existe déficit de APO100, si existe déficit de algunas enzimas, de alguna lipoproteína lipasa, ¿no? Excesiva actividad o déficit de actividad. Entonces, bajo esta sospecha, se corrobora con estos laboratorios y se llega a diagnosticar las hipertrigliceridemias primarias. El tratamiento no va a variar. El tratamiento va a ser, como lo vamos a dar las escalas de tratamiento, pero usualmente son difíciles de tratar. Y muchas veces creemos que estamos tratando una dislipidemia secundaria porque mi paciente es un poquito gordito, pero al no ver respuesta, puede que después de meses o años incluso de tratar las dislipidemias secundarias, nos demos cuenta recién de que era una dislipidemia primaria, ¿no? Vamos a ir de forma muy resumida a ver qué características tienen las dislipidemias primarias, ¿no? Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que hay la forma monogénica, ¿no? Hay un defecto tanto en el receptor de LDL, de la ApoB, ¿no? Que génesis de una herencia autosómica dominante, ¿no? Con una incidencia realmente muy baja. Estas cifras son cifras del primer mundo, ¿no? Como no tenemos estudios a nivel Bolivia, pero sí hay estudios a nivel Latinoamérica que estamos colocando acá, pues de países extranjeros la incidencia es realmente muy baja, ¿no? De 1 o 2 en 1000 hasta en 1 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, muy raro. Para el tema de la hipercolesterolemia poligénica, ¿no? El defecto es desconocido porque hay muchos genes involucrados, ¿no? Puede verse alteraciones del colesterol total y del colesterol LDL, ¿no? Esta es la que justamente, como les mencioné, es la que más prevalencia tiene de todas las primarias que se ha estudiado en Brasil, en Argentina, en Perú, ¿no? El 80% de las primarias usualmente corresponde a una hipercolesterolemia poligénica. Ahora, ¿cómo la diferenciamos? No hay forma de diferenciarla de una secundaria porque no suele elevarse tanto el colesterol, ¿no? A veces nunca llegamos a detectarlo a nuestro paciente con su dislipidemia primaria y toda su vida lo hemos tratado como secundaria y ya pasó todo, terminó su vida y nunca se le diagnosticó primario, ¿no? Pero lo tratamos como dislipidemia como tal y no involucró también otras complicaciones, ¿no? Para la hiperlipemia familiar combinada existen varias alteraciones del metabolismo, principalmente de las LDL, y va a haber mayor síntesis de ApoB100, ¿no? Esta va a ser autosómica dominante y por ende, como hay más ApoB, ¿no? Va a haber mayor alteración, mayor elevación del LDL colesterol y los triglicéridos, ¿no? El ApoB100 también va a estar elevado, ¿no? Dentro de la sangre. Es una forma común de hiperlipemia familiar, ¿no? Y otro factor concomitante para estas dislipidemias primarias que llevan esta palabra familiar, ¿no? Va a existir antecedentes de infartos o eventos cardiovasculares mayores a muy temprana edad, ¿no? Si un paciente tiene el antecedente familiar de un hermano o un tío o un abuelo o padre que ha tenido un infarto a los 30 años o incluso antes, pues es muy alta la posibilidad de que si mi paciente tiene dislipidemia y tiene este antecedente familiar, pues sea una primaria, ¿no? El déficit de ApoB100, ¿no? La ApoB100 participa más que todo en la formación de las LDL, por lo tanto
lo que se va a ser alterado va a ser el LDL, ¿no? La incidencia es en 1 de 1000. En cuanto a la hipertrigliceridemia familiar, va a existir déficit de lipoproteína lipasa en los tejidos periféricos. Al no existir lipoproteína lipasa, pues el tejido no se va a poder quedar con el triglicérido, ¿no? Entonces las LDL, las lipoproteínas van a circular y en la sangre van a ir liberando los triglicéridos, ¿no? Porque no se pueden liberar en el músculo. Entonces lo que va a aumentar acá son los triglicéridos, ¿no? Paralelamente puede aumentar también el HDL y el LDL, pero el principal, lo que se eleva es los triglicéridos, ¿no? La disbeta-lipoproteinemia familiar, ¿no? Una alteración de la ApoE que va a generar también dislipidemia de tipo hipertrigliceridemia, ¿no? Incidencia 1 en 2000. Y para la hipoalfa-lipoproteinemia, pues va a ser autosómica dominante, como recesiva, va a existir netamente alteración de un HDL disminuido, ¿no? Y una incidencia rarísima, ¿no? 1 en 1.000.000. Vamos a la parte interesante de las dislipidemias, que es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de las dislipidemias, si bien tendremos sospechas, si tendré mi paciente obeso, renal, que toma corticoides y demás, no se hace solamente con el antecedente. Necesito yo el laboratorio del perfil lipídico, ¿no? Perfil lipídico donde evaluamos todos estos que tenemos aquí al frente, ¿no? Antes de diagnosticar, primero debemos descartar cualquier causa secundaria, ¿no? Si mi paciente es obeso, si es tiroideo. Ahora, si no tiene uno de esos, sí podré ir directo a pensar en una primaria, ¿no? Las sospechas de los trastornos primarios las voy a dar cuando existan triglicéridos muy altos, ¿no? Oscilando los 1000, o LDLs, colesterol muy altos, más de 200, ¿no? Aquí tenemos la tablita de los valores normales, ¿no? Para HDL colesterol, ¿no? Dependiendo si es varón o mujer, puede ser más de 40 o más de 60, ¿no? Si está dentro de estos valores de rango, pues es ampliamente beneficioso, ¿no? Y no se considera dislipidemia cuando está alto, más bien cuando está bajo. Y cuando está bajo de 40 o de 60, ya sea en varón o mujer, se le denomina a esta alteración como una hipoalfa-lipoproteinemia, ¿no? El HDL bajo se diagnostica hipoalfa-lipoproteinemia, ¿no? Para el caso del LDL, ¿no? Que es la mayoría de las dislipidemias, el valor normal, ¿no? Óptimo, y en muchos lugares van a ver que se diferencian los valores de óptimo sobre el límite, alto, muy alto. Esto se debe a que debido al riesgo cardiovascular que tienen los pacientes con diabetes, con hipertensión, los valores son diferentes para ellos, ¿no? Un valor óptimo en una persona que no tiene patología metabólica, pues se consideraría menor a 100. Ahora, si mi paciente tiene patología metabólica, es diabético, es hipertenso, ha tenido infarto, ha tenido otra enfermedad vascular, entonces ya considero que mayor a 100 ya es un valor anormal y puedo iniciar terapia con hipolipemiantes, ¿no? Valores entre más de 130 ya se consideran muy altos, ¿no? Y valores más de 190 ya muy exagerados, ¿no? Con alto riesgo de enfermedad aterosclerótica, ¿no? Normalmente el VLDL no se dosifica, no es de rutina, ¿no? Dosificarlo. ¿Cuándo vamos a pedir VLDL? E incluso podemos pedir kilomicrones cuando sospechemos una dislipidemia primaria, ¿no? En esos casos puede ser muy útil el dosificar en sangre, y al encontrar valores elevados, pues nos puede orientar a una dislipidemia primaria, ¿no? Cerrando con las de alta densidad, cuando están elevados LDL o VLDL por más del valor normal, podemos diagnosticar nuestra dislipidemia como aterogénica, ¿no?
la responsable de que haya aterosclerosis es la LDL, ¿no? El colesterol total, el valor normal va a tener que ser menor a 200, ¿no? Y lo que más nos va a importar para diagnosticar es esto, ¿no? El LDL y los triglicéridos. Los triglicéridos, cuando estén menor a 150 miligramos de decilitro, son normales. Si está más de eso, ya es una dislipidemia de tipo hipertrigliceridemia. Así la catalogamos, ¿no? Entonces, muy importante que recuerden los valores normales y en particular con el LDL, los valores normales varían mucho. Estos los que tengo acá son para paciente, de comillas, sano, sin otro antecedente. Ahora, si los valores cambian, diabéticos y demás, varía un poquito los valores, ya se hacen objetivos más estrictos, incluso menor a 90, esto es que se considera el valor normal, ¿no? Pero como esto no está dentro de su bibliografía oficial y es un poco más de especialidad, pues manejemos estos valores por el paciente, de que si no está cumpliendo con dieta y ejercicio, pues en vano vamos a ir con el tratamiento, ¿no? Y pueden aparecer reacciones adversas. Hasta la asociación con ezetimibe, donde yo creo que pueden manejar ustedes como médicos generales futuros, ¿no? La asociación de ácido nicotínico ya lo hacemos donde la dislipidemia ya sea muy rebelde y después de un mes de tratamiento no tengamos respuesta en el perfil lipídico, pues en ese momento podemos asociar hasta un tercero, hasta un cuarto, pero estoy viendo muy bien la parte de las reacciones adversas a este punto, principalmente gástricas y hepáticas. Los fibratos son hipolipemiantes exclusivos para hipertrigliceridemia, ¿no? En las dislipidemias secundarias siempre van a haber componente LDL, ¿no? Dislipidemia heterogénica e hipertrigliceridemia. Pero, ¿en qué situaciones solo podemos usar fibratos, ¿no? Si mi paciente tiene hipertrigliceridemia 160, digamos que el valor normal es 150 de triglicéridos, no le voy a dar fibratos, ¿no? Los fibratos son exclusivos para aquellos hipertrigliceridémicos netos, ¿no? Con más de 400, Harrison lo pone más de 500, recién yo puedo dar fibratos, ¿no? Porque ahí voy a tener un efecto beneficioso. Si mi paciente tiene un hipertrigliceridemia de 200 o 250, créanme que si vamos a tratar su dislipidemia de LDL alto, se va a beneficiar la hipertrigliceridemia solo con el uso de estatinas, ¿no? Porque las estatinas de alguna forma reducen también los triglicéridos. En una forma menor, pero es suficiente, ¿no? Los fibratos, pues, los vamos a utilizar solo a esto porque miren que 400, 500 ya es riesgo de tener pancreatitis por hipertrigliceridemia. Y justamente por eso ese es el punto de corte para que nosotros comencemos a dar fibratos, ¿no? Los ácidos omega 3, pues se ha visto que reducen el riesgo cardiovascular, justamente cuando están asociados a estatinas y otros, pero per se solitos no hay estudios que demuestren, ¿no? Con mucha solidez, si es que los vamos a utilizar solo a ellos, puedan reducir eventos cardiovasculares, ¿no? Por lo tanto, nadie hasta el momento ha sacado a la estatina de su trono como medicamento hipolipemiante, ¿no? Eso sería todo.